Un experimento que se hizo hace pocos años que me parece fascinante. Lo hizo un tipo de Texas que se llama David Eagleman. Que el tipo dijo, che, todos esos refranes que tienen que ver con el tiempo, ¿no los podremos demostrar de alguna manera? Volvemos a lo popular en el tiempo, lo literario, los refranes, etc. ¿Cómo es eso de que cuando estás en peligro, cuando estás muy estresado, te pasa la vida por delante, el mundo parece ir mucho más lento? ¿Qué es eso? ¿Una ilusión? ¿Es verdad? ¿El tiempo se detiene? Es interesante cómo lo demostró. Lo pongo como un ejemplo de cómo se diseña un experimento totalmente chiflado. El tipo dijo, voy a agarrar una serie de sujetos y los voy a poner en una situación absolutamente estresante, a ver qué pasa con su tiempo. Antes de eso les puso un relojito pulsera con 2 dígitos. Vamos a hacer que es el número 3 y el número 4. Y esos 2 dígitos se alternan, 3, 4, 3, 4, 3, 4. En algún momento se alternan muy rápidamente, y el cerebro deja de discriminar. Deja de poder decir, ahora hay 3, ahora hay 4, ahora hay 3, ahora hay 4. Ve una mancha, básicamente. Entonces, ¿cuál era su pregunta? Si yo te pongo una situación absolutamente estresante, y es verdad que el tiempo se detiene, como dice la abuela, vos vas a poder ver esa alternancia de 3 y 4. ¿Y cómo hizo esa situación estresante? Creo que la foto no es muy buena, pero agarró a sus pobres estudiantes y los llevó a hacer bungee jumping. Los llevó a un lugar en Texas de aproximadamente 100 y pico de metros, 120 metros, una locura, ¿sí? Y bueno, vos tirate, por el bien de la ciencia, ¿sí? Entonces, mientras se tiraba, no solamente tenía que tirarse el ñato, tenía que mirar el reloj. Totalmente locos, realmente. Tenía que mirar el reloj y ver si a una alternancia de dígitos que un sujeto control en tierra ya no podía ver, porque alternaban demasiado rápido, ver si este tipo, con ese estrés, que es absolutamente estresante, podía llegar a verlo. ¿Qué les parece de paso? ¿Qué les parece? ¿Lo llegó a ver? ¿No lo llegó a ver? ¿Pasó algo más? ¿Quién dice que sí, que lo llegó a ver? ¿Quién dice que no? No lo llegó a ver. Toma. En cierta forma es esperable que no lo llegue a ver. Sí, pues el tiempo no se detiene porque uno se tire de una montaña y tampoco cambia la frecuencia de muestreo, lo que puede llegar a ser el sistema visual. Por lo tanto, esa parte no le dio lo que él esperaba. No le dio que el tiempo se detenía. Pero después cuando bajaban los tipos, ¿sí? Y los estaban esperando abajo, les preguntaba, che, ¿cuánto tiempo estuviste ahí tirándote y colgando una soga? Los tipos decían mucho más de lo que realmente habían estado. Decían, y no, había estado como 15 minutos, habían estado 2, 3 minutos. Conclusión de este experimento, el tiempo, llamémoslo objetivo, ¿sí? El tiempo de 2 figuritas que van cambiando y no se cambia. Uno no tiene la potestad de cambiarlo, ni tampoco puede adaptar sus sentidos para que lo vean mejor. Sin embargo, el tiempo subjetivo sí se cambia, y se cambia todo el tiempo. Se cambia cada vez que estás haciendo algo diferente. Cuando lo estás pasando bien, cuando lo estás pasando mal, cuando estás estresado, etc. Esto lo puse sobre todo como un ejemplo del tipo de experimentos que se pueden hacer con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo esto, poner una situación estresante y ver qué sucede. Y vamos a ver otros experimentos no menos divertidos. ¿Sí? Veamos ahora la segunda pregunta. No hablar de tiempo, sino de tiempos. Distintas escalas que puedan medir diferente. Que para el cerebro no sea lo mismo milisegundos, segundos, horas, días, etc. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Les pido que miren a cualquier lado, no a la pantalla, y cuando yo les diga, miren a la pantalla. Miren a la pantalla. La pregunta es, ¿cuánto tarda el primer segundo? Pueden hacerlo cuantas veces quieran. Este experimento no se adapta. Miran a cualquier lado, miran tanto el analógico como el digital. ¿Cuánto es la percepción subjetiva de que tarda ese primer segundo? Tarda mucho más que los otros, ¿sí? No, mira de nuevo allá, mira allá, y el primero tarda un montón. Después sí, están todos ordenaditos, ¿sí? Es lo mismo cuando te querés calentar algo en el microondas y te quedás así mirando. No pasa nunca el tiempo, ¿sí? Bueno, quiere decir que algo raro sucede con estas escalas del tiempo. Esto tiene que ver con que el ojo se acomoda, por decirlo en forma más simple, hasta que puede llegar a ver ese movimiento. Y ese acomodamiento, si bien ese primer segundo dura exactamente igual que los otros, ese acomodamiento hace que pienses que el primer segundo tardó más. Y eso sucede con esta escala, con la escala de los segundos. Con otras escalas no nos sucede, no nos tenemos que acomodar de esta manera. Pero si es así, si efectivamente hay escalas, bueno, ahora se nos abre un poco la línea de investigación, ya no tenemos que estudiar un tiempo, tenemos que estudiar un montón de tiempos, tenemos que estudiar qué pasa con el cerebro y los microsegundos, algo ya vimos. Los microsegundos nos ayudan a saber que un sonido viene de allá o de allá. Si somos una anguila eléctrica,
Los microsegundos nos ayudan a ir de levante, ¿sí? Porque el zumbido de la anguila eléctrica cambia con las estaciones como una especie de canto de los pajaritos. ¿Y cómo es ese cambio del orden de los microsegundos? Pero la verdad que se estudia muy poco en términos de neurociencia esto de los microsegundos. Pasamos a otras escalas, pasamos por ejemplo a los milisegundos, o sea, una milésima de segundo. Esta ya empieza a ser mucho más importante. Gracias a las milésimas de segundos, podemos tener una conversación, podemos sentir la emoción en una conversación, podemos cantar, podemos contar chistes. Si no tuviéramos esa modulación de milisegundos, siempre hablaríamos en una modalidad completamente monocorde y no podríamos contar ningún chiste, ¿sí? Por tanto, ya los milisegundos nos empiezan a ser un poco más familiares. Hay otra modalidad, que es una de las que estudiamos en el laboratorio, que hasta tiene nombre propio. Se llama tiempo de intervalos. Es la modalidad que tiene que ver con segundos a minutos. Y acá podríamos hacer un montón de experimentos, pero son largos, así que prefiero no hacerlo, pero los pueden probar ustedes. Estimar tanto tiempo, estimar 15 segundos, estimar 30 segundos, y hacerlo muchas veces y con gente diferente. Somos bastante buenos, no tan buenos como los ratones, que son mucho mejores que nosotros, por eso trabajamos con ratones nosotros, ¿sí? Pero somos bastante buenos. Eso es algo de todos los días. Si vos sabés que pasaron 5 minutos y que no pasaron 30, o vos sabés que pasaron 20 segundos y no 50, a veces no lo sabés. En determinadas patologías, en determinadas situaciones no lo sabés. Pero esa es una de las que nosotros estudiamos sobre todo, ¿sí? Esto de segundos a minutos. Y la otra que estudiamos también tiene nombre propio, que es el tiempo que va alrededor de un día. Y ese nombre es de alrededor de un día, cerca de un día, circadiem, ritmos circadianos, que es lo último de lo cual les voy a hablar. Pero vamos a detenernos un poco más en interval timing, en estos intervalos primero, ¿sí? Vamos a pasar esto, ¿sí? En principio, la estimación del tiempo parece que va cambiando con la vida, ¿sí? No es lo mismo estimar tiempo cuando uno es un chico, cuando uno es un adolescente, un adulto o un anciano. Y no se sabe muy bien por qué. Hay varias hipótesis con esto. Esto de que cuando más creces el tiempo pasa volando, ¿sí? Eso todo el mundo lo siente. Puede ser puramente cultural. Básicamente vos tenés muchas más obligaciones, más ocupaciones, manejás más información y eso hace que el tiempo te parezca que vaya más rápido. Puede ser que es un reloj que se acelere. Que estemos en presencia de la máquina del tiempo de Wells y el reloj que tenemos adentro vaya, o en este caso, vaya más lento, por lo tanto el mundo va más rápido, o vaya más rápido, el mundo vaya más lento. No lo sabemos todavía y hay bastantes investigaciones al respecto, ¿sí? Vamos a hablar de otras cosas de esto. ¿Se puede aprender el tiempo? Se pueden hacer un montón de experimentos, ¿sí? Si el tiempo es un aprendizaje, ahora tenemos que preguntar a la gente que sabe de aprendizaje, que sabe de memoria. De hecho, mañana Pedro Bekenstein va a dar una charla de memoria y aprendizaje, ¿sí? O sea que les va a hablar un poco de cómo se estudia esto en laboratorio, cómo se estudia la memoria. ¿Se podrá estudiar esa memoria del tiempo en laboratorio? Sí, claro que se puede, ¿sí? Y para eso tenemos que ver si cumple las mismas reglas del aprendizaje. Olvídense de estas letritas. Pero ¿se acuerdan de los perros de Pavlov? ¿Sí? Esos que sonaba una campana y el bicho ya sabía, ya había aprendido de venía carne, luego salivaba. Se pueden hacer experimentos de ese tipo. De hecho, nosotros los hacemos. ¿Cómo hacemos ese experimento? Ponemos una campana y el bicho sabe que tanto tiempo después de esa campana va a recibir comida. Entonces, ¿qué hace el bicho? Al principio está desesperado, está todo el tiempo buscando comida. Cuando aprende que tanto tiempo después de la campana viene la comida, suena la campana y se queda pancho. Otra vez. Y a los 20 segundos se va corriendo hasta donde se le da la comida. Por lo tanto, se puede aprender. Y esto tiene una consecuencia. El aprendizaje no es lo mismo aprender en distintas situaciones. De hecho, nosotros aprendemos distintos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si estamos contentos, si estamos tristes, si es de día, si es de noche. Por lo tanto, ¿será que podemos aprender el tiempo también modulado por el aprendizaje? Si el tiempo es un aprendizaje, debiera estar modulado por las emociones. Y de hecho es así. ¿Cómo se hacen estos experimentos? Yo los puedo poner a ustedes frente a situaciones arquetípicamente emocionales. Estas son caras sacadas de manuales de psicología, son arquetipos de distintas emociones. El arquetipo de una persona feliz, una persona con rabia, una persona triste, y así sucesivamente. Y yo les hago estimar a ustedes esos 15 segundos frente a estas distintas caras, estiman diferente. Porque si el tiempo es un aprendizaje y comparte reglas con el aprendizaje, las emociones modulan el aprendizaje del tiempo. Entonces, pensando en esto en el laboratorio, pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer experimentos sobre esto? Pensamos, bueno, elijamos una emoción verdaderamente fuerte, ¿sí? Por ejemplo, una emoción interesante es estar aburrido.
Si uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más. A veces uno no quiere que pase más, particularmente si es la sala de espera del dentista. Pero si uno está aburrido, el tiempo no pasa más. O un paper muy famoso de Einstein, ¿sí? Un paper en broma, pero que efectivamente lo publicó. Es el resumen del paper dice, cuando un hombre se sienta con una chica linda por 1 hora, parece 1 minuto, pero si se sienta en una estufa caliente por 1 minuto, es más que 1 hora. Eso es relatividad, ¿sí? En el fondo es cierto, ¿sí?, que la experiencia que vos estés teniendo modula tu sensación del tiempo. Entonces volvemos al laboratorio y pensamos, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cuál es la principal emoción que podemos modular? ¿Que podemos modular en el laboratorio o en el campo? ¿Será la felicidad, el miedo, el terror, el amor, la ansiedad? No, ninguna de esas. Decidimos que la principal emoción que podíamos modular era el fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a las canchas, perdón, que eso no está. Fuimos a las canchas bajo la hipótesis de que es un contexto emocional muy fuerte. ¿Y cuál es el experimento que estamos haciendo? De hecho, si van a la cancha, los necesitamos, ¿sí? Vamos en el primer tiempo y agarramos a algunos señores que no parezcan particularmente amedrentadores ni estén armados y les pedimos que estimen 30 segundos. Entonces anotamos, 30 segundos tardó tanto. El tipo nos dice tanto y nosotros anotamos, bueno, estimó en 20, en 25, en 32, lo que fuera. En el segundo tiempo, cuando faltan 5 minutos para que termine el partido, volvemos a buscar a los mismos señores. ¿Se imaginan cuál es la respuesta de estos simpáticos señores? ¿Sí? Así que el compliance, ¿no? Las ganas de colaborar no son muy altas en este experimento. Pero si lo logran, si los estudiantes logran agarrar a estos tipos y les dan bola, de nuevo les hacen medir esos 30 segundos. ¿Y la hipótesis cuál es acá? Es muy obvia, es muy trivial. Si tu equipo va ganando 1-0 y faltan 5 minutos para que termine el partido, ¿qué pasa? El tiempo se hace larguísimo. ¿Sí? ¿Querés que termine ya? Si tu equipo va perdiendo 1-0 y faltan 5 minutos para que termine el partido, todo lo contrario, el tiempo pasa a los pedos, no te da tiempo de empatar, justamente, ¿sí? Entonces estamos haciendo ese experimento desde hace un tiempo, ¿sí? Y esto no me acuerdo si salió en Paparazzi, donde cuerno salió, ¿sí? Bueno, estas son, Patricia e Ivana son quienes lo están haciendo y por ahora es absolutamente preliminar, ¿sí? Y preliminarmente, con muy pocos datos, ahora tenemos unos 500 datos, pero la verdad que es poco, porque hay muchos datos a descartar, la gente nos dice cualquier verdura, etc. Pero aparentemente pasa esto. No es lo mismo estimar si tu equipo va empatando, perdiendo o ganando, ¿sí? De nuevo, es trivial, es obvio lo que se lo estoy diciendo, pero la ciencia a veces es eso. La ciencia a veces es ponerle números al sentido común. Sentido común te dice, si tu equipo gana, el tiempo pasa así, si tu equipo pierde, tu equipo pasa así. Bueno, pongámosle números, hagamos experimentos, a ver qué pasa. Y de paso nos divertimos bastante en el camino, ¿sí? Seguimos un poquito adelante, ¿sí? Si habíamos dicho que el tiempo en un sentido tenía algo que ver con el sentido, seguramente tiene que ver con el sistema nervioso, y seguramente con el sistema nervioso central, y seguramente con el cerebro. Entonces uno puede preguntarse, a la manera de Gall, ¿dónde está el tiempo en el cerebro? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde están esas cajitas? Y no es una pregunta fácil. ¿Cómo haces ese experimento? ¿Le haces a una persona que cuente, que estime el tiempo y te fijas qué partes del cerebro se encienden? Te va a dar mucho ruido, te va a dar una cosa que no va a ser muy concluyente. Acá quiero pedir ayuda a mi neurólogo favorito, que es Oliver Sacks, que supongo que lo conocen, y si no lo conocen les cuento que, si vieron la película Despertares, hace muchos años, Oliver Sacks es Robin Williams, ¿sí? Que atiende a Robert De Niro. El tipo es un capo, realmente busquen sus libros, hay muchas notas de él en internet. Uno de sus últimos libros es sobre alucinaciones, y el anterior es Musicofilia, sobre la neurociencia de la música, es realmente alucinante. Y hay una frase de él en uno de sus primeros libros, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Justamente un tip tenía un paciente que se levantó de la consulta y agarró a la mujer para ponérsela el sombrero. Porque el tipo confundía las cosas abstractas como concretas y concretas como abstractas. Lean el libro, pues bárbaro. Pero el tipo dice en ese libro, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Y es cierto, uno habla con un neurólogo y habla déficit, déficit, déficit. Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro, lo sabemos de cuando el cerebro anda mal, no cuando anda bien. Lo sabemos de cuando el cerebro tiene una lesión, un trauma, y se pierde tal cosa. Se pierde la capacidad del lenguaje, se pierde una percepción sensorial en particular, se pierde la memoria, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar qué es lo que anda mal en ese cerebro, para tratar de entender qué pasaría si el cerebro andara bien. Sabemos poco del cerebro funcionando bien, sabemos mucho del cerebro cuando funciona mal. Y esto es un debe
en el libro de la neurociencia, empezar a entender el cerebro normal y no solamente el cerebro patológico. Con esto de déficits tenemos varios sospechosos, estos son nombres difíciles, no importa, varios sospechosos en el cerebro que sabemos que si se lesionan, si andan mal, la percepción del tiempo anda mal. No quiere decir que si esos están bien, esos sean los responsables de la percepción del tiempo, pero al menos nos apuntan un poco hacia dónde llegar. No voy a entrar demasiado en detalles neuroanatómicos, porque no tiene sentido, ¿sí? Hay un enfoque no anatómico, sino farmacológico, ¿sí? Si yo no sé dónde hay una función en el cerebro, puedo ver qué pasa con distintos fármacos. Y ver si un fármaco me cambia esa función, voy a decir, yo sé que ese fármaco actúa en ese lugar del cerebro, por lo tanto esta función debe tener que ver con esto. Entonces hay un enfoque farmacológico, y la pregunta acá es, si el tiempo efectivamente puede representarse como una droga, ¿dónde se compra, básicamente? Y hay muchos lugares donde uno puede comprar drogas del tiempo, a los cuales no me voy a referir porque no conozco nada sobre el tema, ¿sí? Pero básicamente algunas cosas son absolutamente sentido común nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, la nicotina, los fumadores saben que altera la percepción del tiempo. Los que fuman mucho, sobre todo los que usan parches de nicotina para dejar de fumar también. Los fármacos hipnóticos, los que te hacen dormir, sí, también te afectan la percepción del tiempo. Vos le preguntás a una persona que haya tomado Valium o Lexotanil o lo que fuera, cuánto tiempo pasó o estima 30 segundos, antes de que se duerma obviamente, y es bastante mala esa percepción. Eso puede ser porque se está durmiendo o porque ese fármaco afecta efectivamente a algún centro del tiempo. De nuevo, son indicios, son puertas que nos dicen dónde hacer los experimentos. Y otros fármacos de los cuales me contó el primo del hermano de una amiga que parece que tiene algo que ver, pero no conozco nada. Y el viernes hay una charla al respecto, así que no voy a meterme, ¿sí? Y antes de meternos con los ciclos, que es lo que más trabajamos nosotros, les decía al principio que el tiempo tiene una particularidad. No es patrón de la biología. No son los biólogos los que estudian el tiempo, todo el mundo lo estudia. Los físicos, los matemáticos, los químicos, los geólogos. Todo el mundo de algún momento mete tiempo en sus ecuaciones, en sus experimentos, en sus problemas. Pero también todos nosotros. El tiempo es una parte ineludible de la cultura y se puede estudiar como tal. Se puede estudiar el tiempo social. Les voy a dar solamente un ejemplo que a mí me encanta del tiempo como cultura, que tiene que ver con un psicólogo que vive en California, se llama Robert Levine, que escribió un libro maravilloso, les recomiendo mucho, que se llama Una geografía del tiempo, ¿sí? Y habla de eso justamente, cómo el tiempo va cambiando de lugar en lugar. De nuevo, es trivial, es absolutamente sentido común. Él le puso números. Es como ir a ver qué pasa con la siesta en Santiago del Estero versus qué pasa a las 9 de la mañana en Berna. ¿Sí? Claramente va a ser diferente esa sociedad. ¿Cómo la estudiamos? ¿Y qué hizo este tipo? Hizo un montón de experimentos para hacer rankings de tiempo en ciudades y en países. Por ejemplo, va al correo, saca un papel que dice, no hablo tu idioma, necesito una estampilla para mandar una carta acá a la vuelta. En el momento en el que le da la estampilla, el tipo le paga con un billete de alta denominación, con 100 pesos, con $100. ¿Sí? Entonces, cuando le da el billete, prende un cronómetro. ¿Qué pasa? En ese momento entra a jugar la cuestión social del tiempo. Cuánto lo putean, cuánto tiempo tardan en darle el vuelto, si se lo dan o no, si le dicen no tengo cambio, etcétera, etcétera. Si lo haces con un correo no pasa nada, si lo haces con 10 tampoco, si lo haces con 1000 correos, ¿qué pasa? Vas a empezar a encontrar una tendencia. Lo mismo pasa si medís la velocidad de caminata de la gente. Si lo haces con mucha gente, te da una idea de esa ciudad o ese país, qué patrón temporal tiene. Y así tiene varios componentes de una matriz, con la cual llega un número. Un número que es el ritmo, el tempo de esa ciudad. Entonces, empezó haciéndolo en Estados Unidos. Esto no se ve demasiado, no importa, ¿sí? Acá lo que están son distintas ciudades de Estados Unidos con distintos componentes del tiempo. El tempo, el ritmo, la velocidad, etc. Y después, aunque no con tantos datos como en Estados Unidos, lo expandió al mundo. Entonces, ¿qué hizo? Países en el tiempo. Y tiene rankings de cómo son los países, en este caso ciudades, países, a lo largo del mundo en cuanto a la temporalidad. Este, por ejemplo, es un esquema de la precisión del tiempo. Y si no lo llegan a ver, pero si vieran la escala, arriba de todo está Suiza y abajo de todo está México. No sé si fueron a México alguna vez y si tuvieron la suerte de que alguien les diga ahorita. Cagaron. ¿Sí? Si te dicen ahorita, quédate sentado que con suerte en una hora vuelvo. Y si te dicen ahoritita, olvídate, ahoritita en mexicano quiere decir nunca. ¿Sí? Bueno, eso refleja
una cultura particular del tiempo. Que de nuevo, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque se puede estudiar científicamente, se pueden hacer experimentos, hipótesis y mandar gente al campo a ver cómo funciona esa ciudad, cómo funciona esa sociedad en el tiempo. Y es fascinante como estudio y acá se hace bastante poco. Hay gente que lo estudia, sobre todo con algunos pueblos originarios. Nosotros hicimos un trabajo con mapuches y ahora estamos trabajando con tobas. Y la verdad que es fascinante cómo distintas culturas en el mismo país tienen conceptos del tiempo tan diferentes, ¿sí? Entonces, si a alguno le interesa, después les cuento un poco qué hacemos y cómo lo hacemos, pero no es tanto parte de esto. Y por último, sí, la parte de sí me interesa contarles, no falta tanto, pero con un poco más de detalle, es el tiempo como ciclo. El tiempo que se muerde a sí mismo. Hasta ahora hablamos solamente de un tiempo lineal. Estimá 30 segundos. ¿Sí? O bien, veamos el sentido del tiempo de algo que pasa. Bueno, pasa y no vuelve a pasar. Te colgaste del bungee jumping, no volviste para atrás. Bueno, hay una especie de tiempo cíclico, tiempo redondo, tiempo como la famosa serpiente, la Ouroboros, que se muerde a sí misma. Eso es lo que estudiamos nosotros, el tiempo como ciclo, y la disciplina de los estudios se llama cronobiología, ¿sí? Básicamente tiene que ver con estar en un planeta que gira, un planeta que tiene días y noches, ¿sí? Como acá dice Octavio Paz, si hay días y noches, hay tiempo. ¿Cómo se estudia ese tiempo? ¿Cómo te metes adentro de ese tiempo? ¿Cómo te metes adentro de los días y las noches y adentro del cerebro de los bichos que perciben esos días y esas noches? De eso les quiero hablar, ¿sí? Al igual que lo que les vengo diciendo hasta ahora, lo fascinante de este tema es que también es un tema cultural. El tema está en todos los mitos originarios tienen algo sobre el tiempo, el inicio del tiempo, el desbande del tiempo, lo que fuera, y los capos de los mitos son claramente los griegos. Esto está sacado de los mitos griegos, particularmente de la Metamorfosis de Ovidio. Y este señor que está acá, que está en su carro dorado tirado por 4 caballos, es Febo. Mentira, no es Febo, es Faetón, el hijo de Febo. Ahí dice Faet, porque Faetón, según la Metamorfosis, le afanó el carro al padre y chocó, por supuesto. Lo hizo pelota, entonces tuvo que ir a un vulcano durante un tiempo, pero asumamos que es Febo, el dios sol. ¿Qué hacía este ñato? Salía del Olimpo en su carro dorado y creaba el día. Se escondía de nuevo en el Olimpo y era de noche. Otra representación, poco posterior, esta es de Pompeya, ¿sí? Lo mismo, el tipo con sus rayitos en la cabeza, sus caballos y creando el día. Lo fascinante de los dioses griegos es que no solamente hacían cosas de dioses, también hacían cosas de mortales. Por ejemplo, Febo andaba enamorando jovencitas por ahí. Y esta es una jovencita que se enamoró del sol, se enamoró de Febo, se llamaba Clitie. Entonces, ¿qué pasaba? Ella estaba en la tierra, enamorada del sol, y miraba para arriba, y el otro le histeriqueaba. ¿Sí? Miraba, qué sé, sí, mañana, todo bien. Y pasaban así los días y Clitie se empezó a calentar. Dijo, pará, dame bola, va a pasar algo. Le empezó a amenazar al tipo. Y el otro seguía como si nada. Y pasaron los días y se fue transformando Clitie. A partir de los pies hacia el resto del cuerpo hasta que se transformó en, charán, un girasol. Probemos una vez más, ¿sí? Tanto se transformó Clitie que se convirtió en un girasol. Ay, ¿cómo son? Eso que está ahí, un Clitie girando, siguiendo al sol, es un ritmo biológico. ¿Por qué? Porque todos los días el girasol gira. Es un ritmo biológico que técnicamente, en la jerga diríamos que es aburrido. ¿Por qué? Porque le sacás el sol al girasol y deja de girar. O sea que es un ritmo exógeno. Alguien le tiene que decir al girasol qué hora es para que el girasol gire. Para alguien que estudia el cerebro, estudia fisiología, va a ser mucho más fascinante que haya algo adentro del girasol que sepa qué hora es, que es un ritmo endógeno. Y esos son los que nosotros estudiamos. Ritmos que están del lado de adentro, el tiempo del lado de adentro. Y vamos a ver cómo los estudiamos. En principio, esto de las plantas ha sido muy utilizado. Este señor es uno de los héroes de la biología, un sueco llamado Linné, el que inventó la clasificación género y especie, y era un botánico que salía al campo a mirar plantas y diseñó lo que se llama un reloj floral, ¿sí? Eine Blumen, o sea, un flor reloj, ¿sí? Un flor de reloj, sería la traducción literal, ¿sí? Entonces, lo que está dibujado ahí es el reloj de Linneo, en el cual uno sabe qué hora es, dependiendo de qué flores están abiertas o cerradas en el campo. Y si sabes mucho, esto lo hacía en un invernadero, si tenés todas esas flores, puedes saber qué hora es con una precisión de 10 minutos. O sea, es muy buen reloj, realmente, ¿sí? Quiere decir que es bastante fidedigna la naturaleza para decirnos qué hora es. Si seguimos con las plantas, el primer tipo que hizo un experimento cronobiológico no fue un biólogo, sino un astrónomo. ¿Sí? Para el otro lado. ¿Qué fue este señor? Un francés llamado de Mairan, ¿sí? Jean-Jacques de Mairan, ¿sí?
Resulta que en su observatorio, de Mairán, tenía una maceta con una planta mimosa. ¿Saben cuáles son las mimosas? Las plantas sensitivas, esas que uno las toca y se mueven las hojas, son fascinantes, ¿sí? Porque tienen algo parecido a nervios, tienen algo parecido a una respuesta sensorial, como si fuera un bicho, ¿sí? El tipo vio que si iba de día al observatorio, las hojas de la mimosa estaban extendidas, mientras que si iba de noche, estaban retraídas, se plegaban. ¿Qué diría cualquiera de nosotros? Y obvio, sí, de día buscan el sol, se abren, de noche no hay sol, se guardan. Pero el tipo hizo un experimento cronobiológico que fue tecnológicamente muy complicado. ¿Qué hizo? Agarró la maceta y la metió dentro de un ropero. Entonces, ¿cuál era la pregunta acá? Si esta planta no ve el sol, ¿va a seguir moviéndose? Y la respuesta fue que sí. Esto es un dibujito de lo que hizo. Acá arriba estaría el experimento control, no lo ven, pues está un poco chiquito, pero de día las hojas están extendidas, de noche están retraídas. Adentro del ropero es toda oscuridad. Adentro del ropero las hojas se siguen moviendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este experimento? Hay algo adentro de la planta que mide el tiempo. ¿Cómo se llama algo que mide tiempo? Reloj. Y si está dentro de un organismo, lo vamos a llamar reloj biológico. Estamos hablando de 1700 y pico, ¿sí? O sea, hace mucho tiempo y nadie le dio pelota a esto. Pasaron 300 años sin que nadie buscara por qué. ¿Qué es eso que hay adentro de la planta o de un bicho que mide el tiempo? Recién, ya adentrado el siglo XX se comenzó con esto, ¿sí? En realidad, antes de eso, si yo les hablo de cronobiología, así a secas, seguramente ustedes van a pensar, y eso voy a hablar de los astros, del sol y qué sé yo, es medio trucho, si me quiere vender algo medio de pseudociencia o lo que fuera. De hecho, ustedes van a buscar un libro de cronobiología a una librería en Buenos Aires al menos, van a encontrar algunos y miren dónde estamos, que es realmente un interesante experimento. Que está acá se llama Los ritmos biológicos, no es maravilloso, pues es un libro serio, en todo caso, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros vecinos? El aloe vera, una planta milagrosa, la astrología predictiva, el efecto Kirlian, ¿sí? Un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, videobra, y mi favorito que es el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Holguemos. Bueno, eso es un poco el imaginario si yo les digo que estamos hablando del tiempo, de los astros, del sol y lo que fuera, pero créanme que no, que hacemos experimentos, que publicamos papers a veces, se defienden tesis, etc. Pero ¿por qué esta fama? Porque yo les voy a hablar de ritmos biológicos y no voy a utilizar la palabra biorritmos, que tiene mucho que ver con estos señores que están ahí arriba, particularmente con este señor de acá, un médico austríaco llamado Wilhelm Fliess. La pregunta para ustedes es, ¿quién es el otro? Es fácil, ¿eh? Efectivamente, es Freud joven, ¿sí? Que era gran amigo de Fliess, ¿sí? De hecho, Fliess era otorrinolaringólogo y operaba a todo el mundo de la nariz. A Freud lo operó 3 veces, ¿sí? Más lejos. ¿Qué amistad maravillosa tenían? Entonces, Fliess lo que hizo fue recopilar datos que le iban contando a sus pacientes. Y entonces dijo, me parece que hay un ritmo de 21 días de fuerza física. ¿Por qué? Porque había un leñador en Innsbruck que bajaba árboles y anotaba cuántos árboles bajaba a lo largo de muchos años. Y haciendo el análisis vio que cada 21 días parece que bajaba más árboles. Entonces dijo, hay un ritmo físico de 21 días. Después, obviamente, las profecías que se autocumplen. Todo el mundo empezó a ver ritmos de 21 días en lo que hacían. Después agregó un ritmo emocional de 28 días, aparentemente ligado al ciclo menstrual, pero no bien justificado. Y después otra persona agregó un ciclo intelectual de 33 días. Entonces, esos son los biorritmos, una absoluta chantada, que comienza el momento del nacimiento. Si vos te haces un biorritmo en computadora, te preguntan qué día, a qué hora naciste, como si todo comenzara en ese momento. Minga, los ritmos biológicos comienzan en útero, comienzan durante el desarrollo. Y además no hay nada tan exacto en biología, no hay nada de 21, 28 y 33 días exactos. Por tanto, no confundamos biorritmos con ritmos biológicos. Sin embargo, una de las grandes fuentes de ingreso de mi laboratorio es que les podemos determinar cómo encontrar a la persona de sus amores. Si nos dan unos pocos datos y unos pocos pesos, nosotros podemos determinar bastante bien cómo funciona, ¿sí? Esto vamos a pasar. Entonces metámonos un poco más en la ciencia de los ritmos. Primero, los ritmos están en todos lados. Cualquier cosa que ustedes estudien a ustedes mismos a lo largo del tiempo es rítmica. Ustedes miden su estado de ánimo a la mañana, a la tarde, a la noche, miden su temperatura a lo largo del día, va a cambiar y va a cambiar de forma bastante predecible. No solamente ustedes como bichos, sus componentes van a cambiar, sus células van a cambiar, sus genes van a cambiar, sus componentes químicos van a cambiar. Y no solamente hacia
llamémoslo hacia abajo, hacia niveles de organización más pequeñitos, hacia niveles de organización más grandes también. Las poblaciones cambian, las comunidades cambian. Primer gran generalización esa. Donde busques ritmos van a estar. Y también en quién los busques van a estar. Todo bicho que está en un planeta de gira evolucionó teniendo ritmos, porque es una adaptación al medio. Si el mundo tiene ritmos, yo tengo que tenerlos. Si yo soy un bicho diurno y salgo de noche, no voy a encontrar comida, no voy a encontrar novia y me van a morfar. Si soy un bicho nocturno y salgo de día, me van a ver y me van a morfar. Por tanto, tengo que estar de acuerdo con ese mundo que gira y metérmelo adentro, internalizarlo, hacerlo endógeno.